Gracias a arrancar a grabar la clase. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, ¿cómo estamos con NP? La pregunta del millón. Esta es la típica. Acá es cuando por primera vez das algo. No sé si das algo, o sea, como el problema P igual a NP es súper importante en computación, aparece en muchos lados, todo el mundo habla de P igual a NP, y bueno, y acá es cuando se da. O cuando se empieza a entender a nivel formal de qué se habla con el problema del millón no, de los billones, que sea ya, P igual a NP. Bueno, una vez escuché una idea, no es mía, no me voy a ser propietario, pero que tal vez, no se sabe, un enfoque podría ser intentar demostrar de que de hecho no se puede resolver. O sea, como que no podemos demostrar ni que son iguales ni que son distintos. Hay problemas que son así, indecidibles, creo que se dice, no me sale la palabra ahora. Podría ser que P igual a NP sea algo justo que no podamos matemáticamente demostrar si son iguales o son distintos, y en verdad hay gente que se está quemando el bocho al santo botón. Pero es la pregunta que medio que surge, que aparece mucho, aparece creo hasta en Los Simpsons, y es uno de los problemas como más importantes de la computación hace ya unos cuantos años, y es súper importante. Entonces, la idea más o menos así es, pensamos problemas de, ¿cómo se dice?, de decisión, que ya los había presentado en la clase pasada. Son esos problemas donde la respuesta es true o false, básicamente. Y básicamente pensamos los problemas, a los problemas los definimos como conjuntos, ¿está? Conjuntos X. Entonces el problema X en verdad es un conjunto que está formado por aquellos valores que responden true. Esa es la idea. O sea, básicamente a un problema lo podemos caracterizar o lo podemos pensar como los valores que dicen true ante ese problema, ¿sí? Acuérdense que es un problema de decisión, que dice true o false ante una entrada, y bueno, el problema lo podemos pensar como aquellos valores que dan true. Ahí queremos buscar un algoritmo que resuelva el problema, buscar un algoritmo que básicamente separe el conjunto, que le demos un valor y nos dice, ¿está en el conjunto? O sea, es una solución true, ¿sí? O el algoritmo nos dice, no está en el conjunto, no es solución del problema, y la respuesta es no. Como aquellas como conjuntos, ¿sí?, formados ellas entradas para las cuales retorna sí, o la respuesta es sí, la respuesta al problema. No quiero que piense como un algoritmo. Respuesta al problema es sí. Entonces, un ejemplito chiquito, por ejemplo, el problema X, vamos a llamarle X, que es ver si un arreglo está ordenado. Esto es un problema, ver si un arreglo está ordenado, es un problema de decisión, porque en verdad la respuesta es true o false. Entonces lo podemos pensar como, ¿sí?, lo que estoy diciendo es, podemos pensar el problema como un conjunto, ¿tá?, de justamente los arreglos ordenados. 1, 2, bueno, lo puse solo con el valor 1, todos los singletons, todos los que tienen un solo elemento, pero además, yo que sé, el arreglo 1, 2 y 5, y tal. Finito. Entonces, ver si un arreglo está ordenado es ver si está en el conjunto, esa es la idea. El problema es lo mismo que un conjunto de aquellos, un problema de decisión, lo podemos pensar como el conjunto de aquellas entradas para las cuales el problema retorna sí. Entonces, lo pensamos como un conjunto. Entonces, ver si un algoritmo, ver si un arreglo está ordenado, es básicamente ver si está en el conjunto. ¿Se entiende esa como analogía entre los problemas que pensamos como conjuntos? Y dar un algoritmo es dar un algoritmo que, dado un arreglo, me diga si
está o no en el conjunto de X. O sea, si para tal problema, si para el problema X, al mismo tiempo es un conjunto, es las dos cosas, es una biyección, como quien dice, si son dos maneras de pensar lo mismo, como problema, definiéndolo así, o directamente como el conjunto de las cosas que dan, que responden sí ante el problema. Entonces, encontrar un algoritmo que solucione el problema es encontrar un algoritmo que para estas entradas nos dé sí y para el resto nos dé no. O sea, que es como un algoritmo que sepa distinguir el conjunto, ver cuáles dan sí y cuáles no. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito eso? Eso es algo que se introduce medio por abajo, la tiran. Después va por el mismo camino, sí, pero ahora voy a hablar un poquito más. Pero es algo que el libro lo tira como sutilmente, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito qué es SIT. Estas entradas van a ser las S y después en NP. Pero esto es antes de... Todavía no apareció NP. Estamos viendo los problemas como conjuntos y más nada. Eso es algo que el libro hace, pero lo tira como subliminalmente. ¿Sí? ¿Todos entienden esto? Ver un problema como el conjunto de entradas para los cuales queremos que el problema retorne sí, básicamente. Los problemas de decisión son básicamente, los podemos pensar como conjuntos, o sea, de aquellas entradas o de aquellos valores para los cuales deberíamos decir que sí. Parece natural. ¿Alguien más? Hay un sí, pero sí. Es un poquito... ¿Por qué es esto? Es cómodo en el sentido de que en vez de decir X, no sé cómo decirlo en español, el tema que estoy acostumbrado a decirlo así, vamos a decirlo para este caso particular, en vez de decir está arreglado, está ordenado, o X devuelve sí, me parece muy algoritmo decir que devuelve sí, o como lo había puesto, la respuesta de X para la entrada A es sí, decimos mucho más fácil A pertenece a X. Esto es un arreglito, en vez de decir este arreglo está ordenado, o decir que para este problema, ¿sí? De ver si un arreglo está ordenado con esa entrada, si la respuesta es sí, decimos simplemente que A está en el conjunto. O al revés, o que A no esté en el conjunto significa que A no está ordenado, o que A como entrada a este problema nos da no, o false, o como le quieran decir. ¿Está? Es mucho más cómodo simplemente para manejar, ¿está? Los elementos. El problema es X, pero al mismo tiempo es un conjunto, y si algo está en el conjunto es porque da sí, porque la respuesta es sí ante ese problema con esa entrada, o si no está en el conjunto es porque la respuesta es no para esa entrada. Bueno, esto es un poquito algo que quería estoy en verdad haciendo cosas que me parecen más o menos importantes decir. Eso me parece importante, es una notación que se utiliza bastante en el libro, y a veces eso, es como decimos, tal es el problema, hablamos de un problema y después hablamos de que algo está como en X y no queda claro qué significa que, si vamos a decir el problema de ordenado y después vamos a agarrar y vamos a decir que un arreglo está en X. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si vos le das como esa entrada al problema, el problema ante ese parámetro responde sí. Bueno, después ¿qué más? Y después están las definiciones de P y
INP básicamente, ¿verdad? Acá siempre vamos a pensar problemas de decisión, ¿verdad? De ese estilo, de sí o no. Entonces P es el conjunto de los problemas, ¿sí? Ya le puse la notación de esto. Son los X, ¿sí? Estos son los problemas, tales que existe A un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo que resuelve X, vamos a ponerlo así, que resuelve nuestro problema, un algoritmo que resuelve en tiempo polinomial con respecto, vamos a hacerlo bien, respecto al largo de la entrada. Aparece un coso que es que un algoritmo resuelva X. ¿Qué quiere decir esto? Significa que A de S, ¿sí? ¿Sí? A en una entrada retorna true, sí, solamente sí, 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 solo sí, S pertenece a X. Es lo que le decía, los algoritmos que resuelven los problemas son los algoritmos que nos devuelven true cuando la entrada tiene que dar sí ante el problema. Es medio trabalengua, por eso me gusta. Yo en español no sé hablar básicamente. Me gusta más hablar así. ¿Tá? Es un algoritmo, pensando en el caso de los arreglos ordenados, ¿tá? El algoritmo soluciona el problema si cada vez que un arreglo está ordenado, bueno, se lo pasa al algoritmo y el algoritmo retorna true. Esa es la idea, los problemas de decisión los podemos pensar como conjuntos y los algoritmos que los resuelven son aquellos que distinguen, ¿sí? Aquellas entradas, ¿sí? Aquellos valores del conjunto, aquellas entradas para las cuales el problema retorna sí. Bueno, y NP es un poquito más complicado, ¿sí? Son los X, los problemas también. Esto es un problema, ¿sí? Tal que existe otro algoritmo, ¿sí? B, un algoritmo, y P un polinomio, un algoritmo, en verdad se le llama el certificador del problema. Tal vez lo ponga, no lo voy a poner así. Un algoritmo, no va a recibir solo una entrada, va a recibir dos entradas. Esa es la clave, va a recibir dos. ¿Tá? Una va a ser como la entrada la misma que acá, ¿sí? Como algo a lo que estoy buscando que el problema, ver si decide sí o si decide no. O sea, por ejemplo, la primera entrada sería el arreglo para ver si está ordenado o no. ¿Tá? Y la segunda es un certificado, que ahora vamos a ver un poquito de eso. Tal que S pertenece a B si existe T, que debe ser ahora explico todo esto, ¿sí? Este va a ser el certificado y B de ST retorna true. Y además veo un algoritmo, y esto se repite, esto me lo olvidé, y lo hace, ahora pongo las coincidencias, lo hace en tiempo polinomial con respecto al largo de la entrada o de las entradas, pero esta recibe 2, S y T. Bueno, esto es un trabalengua. ¿Qué tenemos? Los dos son conjuntos de problemas, eso seguro. Para esos problemas necesito que exista un algoritmo que, esto lo vamos a dejar un poquito afuera, esto acá,
polinomio existe un algoritmo. Esto por ahora lo miramos después, estas dos partes. Pero tenemos problemas tal que tenemos algoritmos que de cierta manera resuelven el problema. Ahora vamos a comparar las dos definiciones estas, son distintas. Pero esos algoritmos queremos que sean que ejecuten en tiempo polinomial. Este tiene solo una entrada, así que ejecuta en tiempo polinomial con respecto al largo de la entrada, que sería S. En este caso, este recibe dos entradas y tiene que ejecutar en orden polinomial con respecto al largo de las dos entradas. Entonces, hasta ahí es fácil. Necesitamos problemas, ¿sí? Y tiene que existir, para que X esté en el P, tiene que existir un algoritmo que haga cierta cosa en tiempo polinomial con respecto a las dos entradas. Y para que X esté en P, tiene que existir un algoritmo que haga cierta cosa en tiempo polinomial con respecto al largo de la única entrada que recibe. El problema es que estas dos cosas son cosas distintas. Acá estoy pidiendo que el algoritmo resuelva X. Para que parezca más, voy a simplemente meter esta definición ahí, para que parezcan un poquito más, para que vean un poquito la diferencia. Sí, acá puse tal que S pertenece a X, y acá S pertenece a X, si A de S retorna true. O sea, básicamente acá estoy viendo los problemas, que existe un algoritmo, ya sabemos que siempre va a ser en tiempo polinomial. A y B ejecutan en tiempo polinomial con respecto al largo de sus entradas. Esta tiene una y esta tiene dos. Acá estoy pidiendo que el algoritmo sea un algoritmo que resuelva el problema, o sea que, dado una entrada, ¿sí? S, ¿sí? Retorne true solo cuando esa entrada es como solución del problema. O sea que, acuérdense que esto es un problema de decisión, que tiene como, para algunas entradas dice sí, para otras dice no. Entonces, para las que dice que sí, tenemos un algoritmo que las distingue. O sea que acá tendríamos, en el caso anterior, en el de un arreglo ordenado, un algoritmo que ejecuta tipo polinomial con respecto a la entrada y que dice true, ¿sí? Cuando retorna true. Esto sería, piénsalo como un arreglo, solamente cuando el arreglo está ordenado. Esto es la anotación que introduje recién en la cosita anterior. Por otro lado, acá este B no va a solucionar el problema, ¿sí? Es simplemente un certificador. ¿Qué quiere decir que sea un que certifique el problema? O sea, que B certifique X. Significa que miren acá, esto es igual, S pertenece a X, o sea que a los que tenemos que decir que sí, para aquellos que están ordenados, para aquellos arreglos ordenados, vamos a retornar true, esto es igual, ¿sí? Pero va a haber como un certificador que nos va a ayudar. Tienen que ver bien la diferencia de chiquito. Básicamente, este de acá, ¿sí? Este B es como que si dice que sí, o sea, cuando tiene que retornar true, ¿sí? Cuando tiene que retornar true, te asegura que existe un certificado, que esto simplemente es básicamente que el certificado no sea mucho más grande que el largo de la entrada. O sea que si la entrada vale 5, el largo del certificado sea menor o igual a algo polinomial en base a la entrada, que esto significa que el certificado no sea mucho más grande que esa es la idea. Y lo que está diciendo acá es, ve, el certificador te asegura que si este muchacho de acá es solución, o sea, si esto es un arreglo ordenado, entonces hay un certificado que vos me lo pasás junto con el arreglo y yo te digo true en tiempo polinomial. Acá, este A, si el arreglo está ordenado, te devuelve true en tiempo polinomial. Este B, si el arreglo está ordenado, entonces hay un certificado que si vos me lo das, entonces yo te devuelvo true ante eso y el certificado. Y lo hago en tiempo polinomial. Esa es la idea. A este vos simplemente le pasás esto te soluciona el problema. Vos le decís, tomá el arreglo, y si está ordenado, entonces te va a dar true. Este otro, siempre en tipo polinomial A y B.
Este otro, ¿sí? Vos le pasás el arreglo, ¿tá? Si está arreglado, va a haber un certificador que hacete cargo vos de pasármelo, pero que si vos me lo das, ¿sí? Es un certificado que no va a ser mucho más grande que el largo del arreglo, ¿tá? Y con esas dos cosas yo te retorno true, ¿tá? Es como que te pide un poquito más, ¿tá? Una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si vos le pasás un certificado y un arreglo no ordenado? ¿Tá? Siempre va a retornar false. Esa es la gracia, ¿tá? Esa es un poco lo que quiero hablar acá. Eso es un poco, porque ahí es cuando se demuestra, miren y presten mucha atención, acá yo no quiero dar una clase teórica, presten mucha atención a cómo se prueba, ¿sí? Esto acá. El P está contenido en NP. Presten mucha atención a esto, ¿tá? No quiero entrar acá, pero se utiliza prácticamente lo que hace B, es recibe las dos cosas y llama A, ¿tá? Y el certificado como que no importa para nada, ¿tá? Y esto es fundamental. Si ustedes, ¿tá? Esto no es fácil de entender y quiero que lo entiendan, ¿tá? ¿Y en qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa básicamente? Que el certificado a priori no nos tiene por qué decir mucho, ¿tá? El certificado puede ser cualquier cosa, ¿tá? Lo que vos estate seguro es que si el arreglo no está ordenado, o sea, si no tenía que dar sí, ¿tá? No va a haber un certificado que me haga que yo diga que sí. B, vos le pasás cualquier certificado y no lo vas a convencer. Esa es la gracia. Cualquiera le mandes, no lo vas a convencer, ¿tá? En cambio, si está ordenado, ¿sí? Podés encontrar uno, ¿sí? Que te haga decir que sí, que lo convenza B, ¿tá? En este caso particular, ¿tá? Para demostrar que P está contenido en NP, ¿sí? Van a ver que se arma un B que, si S está en X, o sea, si X está ordenado, siguiendo con esa idea, siempre va a retornar true, ¿tá? O sea, no importa cuál certificado, y si S no está en X, siempre va a retornar false. Esa es la gracia de P contenido en NP. Si el certificado a priori, en general lo pensamos como algo que nos valida, ¿tá? Que justamente que S está en X, ¿sí? Yo quiero ver que S está en X, entonces vos me das como un certificado que no es mucho más grande y yo te valido en base a ese certificado que me estás dando, esa información adicional, ¿tá? Yo te valido que S está en X en tiempo polinomial, ¿tá? Pero no necesariamente lo tengo que usar, ¿tá? Es como que ve, ¿tá? Acá se las arregla solito, vos le decís, si S está en X, vos se lo pasás y te retorna true solito. Te pide vos, da un poquito más de data de cómo hiciste la prueba o algo, conseguime un poquito más y yo te voy a decir que te voy a dar true en tiempo polinomial, pero necesito como algo más, necesito un poquito más de información, ¿tá? Que existe, si en verdad estás en X, hay un poquito más de información que vos la podés conseguir y dármela, ¿tá? Y me vas a convencer con eso de decir true, ¿tá? Es un tema, ¿tá? Es un tema que no es fácil. A ver acá, sí, X se llama el problema, que lo estamos pensando como el conjunto de las soluciones, ¿tá? O en este caso de los arreglos ordenados, ¿tá? Sí, X es un problema de decisión que para algunas cosas dice sí, para algunas otras dice no, ¿tá? Para las que dice sí podemos decir que son soluciones de X, queda medio raro, o podemos pensar que las entradas para las cuales hay una solución al problema, un poco más apropiado, por ejemplo los arreglos ordenados deben ser las entradas para las cuales hay un orden en el arreglo, que está definido, pero no importa, no es sencillo, después los ejercicios van a ser fáciles, esa es la moraleja, pero esto anterior y esto de acá, si definir NP y lo anterior de ver los problemas como conjuntos, es prácticamente todo el teórico difícil. El otro pedacito teórico es lo que vamos a hacer ahora y es básicamente cómo probar, que es una estrategia súper puntual, cómo probar que un problema es NP completo. Eso lo vamos a ver ahora. Y es una estrategia súper como metódica. No hay mucho más y no es mucho más difícil que el práctico anterior. Es simplemente hacer una reducción. Ahora lo ven. Pero esta parte del teórico de qué es P, qué es NP,
va un poquito el anterior de pensar los problemas de decisión como conjuntos. Es en general lo que más le cuesta y lo que quiero transmitir. Natural no parece. No parece. Esto sí es fácil, ¿tá? Esto es natural, ¿tá? Esta otra es rara. ¿Tá? Es rara por lo que les digo. Cuando miren que P está contenido en NP, porque es como que no le pedimos nada, o sea, no le pedimos al certificado, no le pedimos nada. O sea, si ese tiene solución al problema X, por decir así, si ese está ordenado, ¿tá? Vamos a encontrar un certificado que nos haga evaluar un algoritmo true. B perfectamente podría no usar el certificado, por ejemplo. Esa es el misterio de todo esto. Al certificado, bueno, le aporta como más info a B, pero B no tiene ni siquiera por qué usarlo el certificado. En general sí, lo vamos. Ahora vamos a crear un B. Hay un ruido, hay una noción, están todos con la idea de que tenemos, bueno, esto es un algoritmo que resuelve X y este es un algoritmo que certifica X. ¿Tá? Los dos algoritmos siempre estamos hablando de tiempos polinomiales con respecto a la entrada, eso siempre está. ¿Tá? Este de acá recibe simplemente la entrada y te dice true o false, ¿tá? Te resuelve el problema básicamente, no tiene mucho misterio. Y este otro te recibe, el certificador de X te recibe dos entradas, ¿tá? Y te asegura que si X está en X, o sea, si S está ordenado, hay un certificado, ¿sí? Hay una entrada para la cual si vos me la pasás como segundo parámetro, yo te voy a decir que sí. ¿Tá? Y esa entrada, bueno, no es mucho más grande que la primera. ¿Tá? Y si no hay, es porque básicamente no se podía solucionar, ¿tá? Porque no estaba ordenado. Ahora lo vamos a masticar un poquito más. ¿Tá? Pero lo que tienen que entender es esto rojo y vamos a poner un rojo también. ¿Tá? Lo de allá arriba es básicamente definir que A resuelve X y lo de acá es básicamente definir que B certifica X. ¿Tá? Esta partecita no se queme mucho la cabeza para comprenderla, simplemente que T no sea mucho más grande que si el largo de T no sea mucho más grande que el largo de S, o sea que hay un polinomio que acota el tamaño de T en base a S. Esto, no lo piensen mucho, ¿tá? La gracia está acá, ¿tá? En este sí, solamente sí, ¿tá? Nada, lo transmito como para que lo piensen después, lo miren, lo estudien de nuevo seguramente, espero que ya lo hayan leído. Y nada, y que se concentren en lo importante, que es lo importante esto acá. Lo de esta partecita no importa mucho. Bueno, y lo único que tenemos, ¿sí? Después es una definición súper chota que viene acompañado con ya definido con una proposición que vamos a usar mucho, ¿no? Y bueno, con esto vamos a trabajar perfectamente, pueden trabajar el práctico, ¿tá? Pero las definiciones estas son importantes que las sepan, que las manejen bien. ¿Qué es un NP completo? Es un NP, ¿sí? Su problema que es NP, ¿tá? Y que además para todo otro problema NP, ese otro problema se reduce a este, ¿sí? Acuérdense de que era esto, ¿no? Que X de cierta manera era más difícil que Y, ¿tá? Lo vimos en la clase pasada, que Y se reduce a X. Básicamente, si tuviera una solución de X, tendría una solución para Y. En otras palabras, que X es más complicado, porque si tengo una solución para X, también tendría una para Y y podría solucionar todos los otros NP. Es un problema que es de los NP más complicado, o sea, es un problema que es NP y que si lo resuelvo, todos los demás los puedo resolver en tiempo polinomial. O sea, si encuentro una solución polinomial para un NP completo, ¿sí? Que es un NP, para todos los demás también encuentro una solución polinomial. O sea que si X está en P, todos los demás problemas de NP también van a estar. No es algo que se haya probado todavía, ¿sí? Todavía no se sabe un NP completo que sea P, que sea resoluble en tiempo polinomial,
Si lo hubiera, todos los problemas NP lo serían, y en ese caso sería NP igual P. Entonces, básicamente lo que más tienen que saber es esto, y la proposición, o lo que vamos a utilizar, si es NP completo, X pertenece a NP y esta es una proposición. Esto es simplemente aplicar transitiva. Entonces X es NP. O sea, cualquier problema de NP que sea más difícil que un NP completo también es NP completo. Y esto es lo que vamos a usar para demostrar normalmente que estamos ante un problema de NP completo. O sea, nos van a dar un problema y nos van a decir, probar que es NP completo. Primero lo que vamos a ver es que está en NP, no se olviden de esto. Y segundo, que es más difícil que es cierto problema que ya es NP completo. Entonces, con esas dos cosas, ¿sí? que está en NP y que además es más difícil que un NP completo, vamos a probar que es NP completo. Esta proposición sale acá, trivial, porque y es más difícil que cualquier otro problema en NP, entonces por transitiva X lo va a hacer también. Y tendríamos que X es NP y que además se cumple esto. Una pregunta. Sí. ¿Dos problemas NP completos son igualmente difíciles? Sí. Sí, porque justamente si es NP completo está en NP, entonces va a ser menor o igual al otro y al revés el mismo razonamiento. Si los problemas NP completos están en NP, entonces si vos agarras un problema NP completo cualquiera, es más difícil que todos esos NP completos y al revés el razonamiento, entonces uno reduce a uno y el otro reduce al otro. Tenés las dos cositas. Porque acá lo que estás haciendo es, acá intrínsecamente, cuando haces esta parte 1, lo que estás demostrando es que X es menor o igual que Y. Porque Y es NP completo, estás probando que X es NP, entonces estás probando esto. Cuando probás esto segundo, tenés la otra desigualdad y lo que estás diciendo es, son de la misma dificultad. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces los NP completos sí, son como una clase de equivalencia de problemas de la misma dificultad. Y que son los de máxima dificultad dentro de NP. Bueno, entonces vamos a usar esto en general. ¿Hay dudas? ¿Sí? Básicamente vamos a estar en el práctico anterior. Básicamente, ¿por qué? Porque nos van a dar un problema y vamos a probar que es NP completo y vamos a tener que hacer esto, que es lo nuevo, pero después va a ser una reducción y ya está. Eso ya lo vimos. ¿Todos claro con eso? De partir el celular. Tomar. ¿Todos bien? Sí, esto me parece que es más claro. Lo que hablé recién, antes, ya es un poquito más trabalengua. Pero esto debería ser como más claro. ¿Está? Bueno, entonces voy al práctico. Y yo soy un zapallo que no tengo el coso abierto. Semana 16. Y vamos al ejercicio para la semana 16. Entonces acá vamos a tener que probar primero un repasito o un resumencito de lo que hay en el libro. En el libro hay unos cuantos NP completos que los pueden usar a demanda. En el libro, sí. Los siguientes son NP completos. En verdad vamos a... En el libro tienen, no sé si se acuerdan, tienen 3 SAT. Sí, el problema de satisfacción de cláusulas, que demuestran por un lado, esto es fácil, esto ni siquiera se demuestra en el libro porque 3 SAT es que cada cláusula tiene como 3 literales, y esta tienen más. Si no conocen estos problemas no pasa nada, ya lo van a ir viendo. Después se demuestra que es independent set, ¿sí? Esto era fácil también. Bueno, no sé si es tan fácil, pero lo pueden ver.
Este de acá, yo le había puesto como que eran equivalentes, lo que pasa es que las desigualdades se cumplen para los dos lados con vertex cover, o sea que también tienen esta desigualdad acá, por más que en el libro no se muestre. Esta la tienen, porque estos dos, ya lo hablamos la clase pasada, son de ciertas maneras equivalentes. Y después teníamos otros dos, que siempre me olvido el nombre, que teníamos este set, creo que es packing, y este otro, ya ni me acuerdo cómo es el nombre, a ver si está acá en el... Set cover puede ser. ¿Cómo? Set cover, gracias. Se ve que era el cover, pero... gracias, era este. Estos problemas, no sé si todos se los acuerdan, de estos dos hablamos en la clase pasada. Acá tenemos un grafo, acá también, acá hay que buscar un conjunto que tenga por lo menos K elementos y que no sean, no haya aristas entre ellos, o sea que sea independiente. Este era al revés, nos daban K y teníamos que buscar un conjunto de como mucho K nodos, que toda arista tuviera una de sus puntas ahí, básicamente, en ese conjunto que encontramos. De este no se habló mucho, creo que ahora lo vamos a tener que usar, no sé si... no, en el 1 no, pero en el 2 si lo hacemos, ya lo usamos. Pero bueno, pero el libro hace primero todas estas reducciones, por eso quiero hacer esta conclusión porque no está en el libro. En el libro hace todas estas reducciones, y después, y dice además que todos son NP, ¿sí? Eso lo comenta, dice todos son NP, y después lo que prueba es que este de acá es NP completo. Conclusión, lo que hablamos recién, están todos en NP, ¿sí? Todos son más difíciles que un NP completo, entonces todos estos de acá son NP completo. Y cuando probamos eso, y esto quiero concluir esto porque a mí es algo importante y que el libro lo pasa por arriba, cuando probamos esto estamos probando la equivalencia de todos estos problemas. En el momento, por lo que decíamos recién, ¿no? Los NP completos son siempre equivalentes entre sí. Entonces, en el momento que probamos que este es NP completo, todos estos pasan a ser NP completos porque ya estaban todos en NP y son más difíciles que y todos pasan a ser equivalentes entre sí. Aunque parezca mentira, entonces todos estos de acá son NP completos. El libro prueba que están todos, lo comenta que están todos en NP, es fácil ver que hay un certificado para cada uno, pero en el momento que prueba que esto es NP completo, todos caen en la bolsa, todos quedan en NP completo. Y esto lo prueba a través de otro problema que es el de circuitos, que en ese sí no voy a entrar. Esto para que tengan la idea que ya tenemos así bobeando 6 problemas que son NP completos. Básicamente, ¿por qué? Porque teníamos todas reducciones como la parte anterior, del teórico de la semana anterior, y de repente probamos y cayeron todos como dominó. Bueno, y entonces cuando querramos probar que un problema es NP completo, nos dan un problema, vemos que está en NP y después nos fijamos que sea más complicado, o sea, que alguno de estos. O sea, que alguno de esos problemas, de estos de acá, reduce al nuevo problema que me da. Si tengo eso, si tengo una desigualdad, si logro poner mi nuevo problema acá, por ejemplo, o acá, o donde sea, ya voy y además de probar que es NP, entonces va a ser NP completo. Pero tienen 6 opciones para elegir. Y yo, como un salame, estoy hablando, pero tenía el práctico abierto, así que la gente en el video quedó mal. Todos estos problemas se prueban que están en NP, se comenta para que están en NP, este se prueba que es NP completo, entonces todos los demás son NP completos. O sea, con cualquiera de estos tenemos 6 ejemplos de NP completo. Esto está en el libro, pero no se termina de redondear a mi gusto, por eso vamos a comentar. Bueno, y el ejercicio de hoy va a ser medio cortinga. Seguramente hagamos la primera parte de probar que está en NP, para hablar un poco del tema certificado, y después los tiré a ver si logran hacer la reducción, que no es muy difícil. Así que está. Bueno, ¿hay dudas?
¿Hay dudas de esto último? No. Tenemos 6 problemas en EP completos al voleo. Y eso está bueno porque, ya que me cuelgo con estas cosas, digo, esto es fácil de probar, o sea, SAT es como un problema más general. Y en el momento que probamos que esto era NP, esto era NP, después probamos que esto es NP completo, entonces esto pasó a ser NP completo, y lo que logramos es que se cumple al revés. Pero no hicimos como una transformación explícita de cómo hacer esta reducción. Esa es la gracia de todo esto. No, si piensan directamente cómo hacer una reducción de acá a acá, los invito, está bueno, pero no lo hicimos, no está en el teórico. En verdad lo que está pasando es que SAT es más fácil que el problema ese no me sale el nombre, ¿no? Siempre tanto nombre me marea. El de circuitos, que no me sale el nombre ahora. Y bueno, y ese otro se reduce a 3 SAT, así que tenemos la transitiva. Bueno, entonces vamos con el ejercicio 1. Fede, perdón. Sí. Hoy se puede ver un poquito cómo, igual el último en la clase, cómo el problema de circuitos y el de 3 SAT están relacionados. Sí. Está lindo, ¿sabes? Lo hacemos. Porque viste que no da la demostración, o sea, da una idea, ¿no? Yo no me acuerdo del libro que hace. Creo que comenta básicamente cuál es la idea, pero básicamente traducirse el circuito en un problema de satisfabilidad. Bueno, pero lo podemos hacer, sí, obvio. Entonces vamos con este ejercicio de acá. Acá nos presentan otro problema que es el de programación entera. En verdad, incluso no es programación entera, es uno más fácil. Es 0,1 programación entera. ¿Cómo se le pone? 0,1 y probo. Este es el problema. Y probo. Entonces lo que nos dan es un sistema, ¿sí?, de inecuaciones. Un sistema de inecuaciones. Y hay que probar hay que decidir, es un problema de decisión, decidir si existe una asignación de valores 0 y 1 a las variables tal que se cumplan todas las inecuaciones. Cumplan todas las inecuaciones. El ejemplito está súper claro ahí, ya que no lo quiero abrir, pero hacemos uno bien chotito. Tenemos, imagínense, así 2 variables. Y bueno, en verdad esto ya va a ser imposible, pero vamos a ponerlo así. Y tenemos, yo que sé, x2 igual a 1. Entonces tenemos 2 inecuaciones y queremos ver si hay alguna manera de asignarle valores a las variables para que se cumplan todas las inecuaciones. Acuérdense que los valores, en esto de acá, los valores que pueden tomar son solo 0 y 1. Entonces, por ejemplo, si a x2 le ponemos 1, 0 no le podemos poner porque está acá. Entonces cumplimos esto. Y bueno, y entonces tenemos un 1 acá y la única chance es sumar 1 acá también. Satisface. ¿Sí? Ya cumpliríamos acá, nos quedaría justamente 3 mayor o igual que 3 y 1 mayor o igual que 1, justito. Ya si ponemos un 0 acá, no llegamos, acumulemos esta, y si ponemos un 0 en x1, nunca vamos a lograr que x2 sea mayor o igual que 3, porque acuérdense, los valores que pueden tomar son 0 o 1 solamente.
Y bueno, esto es un problema. Parece, yo qué sé, uno diría, no sé si es tan difícil, pero lo es, o sea, de hecho es NP completo. Y bueno, y eso es la gracia. Nos dan un sistema de ecuaciones y hay que decir si existe una asignación de valores 0 y 1, la variable tal es que se cumplan todas las inecuaciones. Entonces, básicamente, retomando un poquito la idea, si lo queremos pensar como un conjunto, ¿cuáles serían los elementos de este conjunto? Si queremos volver a aquello de que los problemas son conjuntos, esto es simplemente para repasar, no tiene nada que ver con el problema. ¿Cuáles serían los elementos de este conjunto? A ver si repasamos un poquito. Este es un problema de decisión que dice sí o no. Entonces, ¿cuáles son, si lo queremos pensar como un conjunto, cuáles son los valores de este conjunto? ¿Qué tienen que ser? Ideas. ¿Qué tiene que ser? O sea, queremos pensar, yo les dije, los problemas son conjuntos y están conformados por las entradas para los cuales dicen que sí. Entonces, en este caso, este problema de acá, si lo pensamos como un conjunto, sería el conjunto de los sistemas de ecuaciones que tienen una solución de esto. Es un conjunto, acuérdense, es un conjunto de las entradas del problema, que en este caso son, este es un problema que recibe un sistema de inecuaciones y dice true o false. Entonces, el problema lo podemos pensar como un conjunto, que son aquellos sistemas de inecuaciones para los cuales dice true. Entonces, por ejemplo, estaría el de recién, ¿sí? Porque vimos recién que había una manera de hacerlo. Este sistema, después así, y muchos sistemas de infinitos, sistemas de inecuaciones. Otro podría ser, yo sé, con solo una variable, x1 mayor o igual a 1. A veces también lo pueden satisfacer poniéndole 1 a esto. El que no está, por ejemplo, es yo que sé, el sistema x1 mayor o igual a 3 no pertenece a 0, 1 creo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta inecuación no tiene una asignación de valores 0, 1 a las variables que hagan que se satisfagan todas las inecuaciones de esta entrada, de este sistema de inecuaciones que tiene solo 1. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, repasando un poquito porque yo lo repito porque sé que es algo que a veces cuesta y complejiza después la lectura del teórico. Pero es una noción, no es tan compleja, pero cuesta, es rara, es como sacar de la manga. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando vemos los problemas como conjuntos, los vemos como aquellas entradas, ¿sí? Para los cuales el problema te dice que sí, básicamente. El problema es un problema de decisiones. Las entradas para los cuales el problema decide sí. En este caso, decide sí cuando hay una asignación de valores 0, 1, tal que se cumplen todas las inecuaciones. Entonces, las entradas son sistemas de inecuaciones y acá, si lo veo como un conjunto, son aquellos sistemas de inecuaciones que se decide que sí, o sea que existe una asignación de valores 0, 1 a las variables, tales que bla bla bla. En esta, por ejemplo, no hay caso. ¿Sí? ¿No? Es algo que aparece y además es cómodo para ustedes, me parece a mí, para escribir. Es una notación que es cómoda para escribir. Entonces, hay que probar que es NP completo. Esa es la gracia del ejercicio. Entonces yo les dije recién, probamos que es NP, o sea que está en el conjunto NP, y después probamos que es más difícil que un NP completo, entonces es más difícil que todo, básicamente. Entonces esos son los pasos. Sí, creo que están, a ver cómo están en el práctico A, B y C. A es probar que está en NP. ¿Sí? A significa que el problema 0, 1 y pro está en NP. Esto es lo primero que vamos a hacer. Después vamos a probar que creo que con SAT nomás. SAT
bueno, 3SAT tal vez es más común por poner acá. 3SAT se reduce a pero acuérdense que este es NP completo, ¿tá? Y después ya está. Esta parte C simplemente concluimos por lo que les comenté recién, ¿tá? Concluimos que IPRO es NP completo. Entonces la parte C en verdad no es una parte, simplemente es lo que les decía recién. Para probar que algo es NP completo, probamos que está en NP y que es más difícil que algo que es NP completo. Bueno, esto ya está, ¿sí? Esto, en verdad acá no hay que hacer nada, ¿tá? Vamos a hacer esta parte primero. Le voy a hablar un poquito y después esta de acá es una reducción, pero la pensamos, la hacen un poco ustedes, tiran ideas, la terminamos, pero es básicamente el periódico anterior, no hay mucho misterio. Le puse 3, puede ser SAT también, creo que con SAT alcanza, la reducción es la misma. Bueno, entonces vamos a empezar por acá. Estos son los pasos que hay que cumplir, ¿tá? Vamos a empezar por la acuérdense que es un problema NP. Lo que les decía ahora. Existe B, ¿sí? Que depende de dos parámetros, ¿sí? Es un algoritmo, ¿tá? Y tenía que cubrir dos cosas: tiempo polinomial, esto era lo fácil, como quien dice, esto siempre, en base a la entrada, que es el largo de S y de T, ¿tá? Y tenía que haber, que lo que teníamos que hacer era lo siguiente, ver que, vamos a poner un SI, o sea, un sistema de inecuaciones, pertenece a 0, 1 y PRO. Esto estoy trayendo de nuevo aquella definición que hice de NP. O sea, los problemas NP eran aquellos problemas para los cuales había un algoritmo con dos entradas, ¿sí? Vamos a poner, estos de acá, estos son los sistemas de inecuaciones y esto de acá es el certificado. Le pongo SI por sistema de inecuaciones. El algoritmo tiene que ejecutar en tiempo polinomial en base a la entrada del sistema de inecuaciones y del certificado, ¿tá? Y se tiene que cumplir que un sistema de inecuaciones pertenece acá, o sea, un sistema de inecuaciones tiene una asignación de valores 0 o 1 que hace satisfacer a todas las fórmulas. Esto era lo que significaba estar acá. Si solamente si existe un certificado T al que B de es el sistema de inecuaciones con T retorna true. Y bueno, había una condición que ya me la comí, pero en verdad es como que la que menos aporta. Existe P polinomio, ¿sí? Y acá le agregamos la condición de que T sí, tenemos que hacer un algoritmo certificador. ¿Qué es un algoritmo certificador? Un algoritmo que recibe un sistema de inecuaciones y un cierto certificado, ¿tá? Que ejecuta en tiempo polinomial, ¿tá? Eso en general lo hacemos bien, hacemos algoritmos que ejecutan en tiempo polinomial, ¿tá? Y que lo que tiene que hacer ese certificador es, ¿tá? Si el sistema de inecuaciones recibido está, ¿tá? Es un sistema que se puede resolver, o sea que le puedo hacer una asignación valores 0, 1 correcta, ¿tá? Entonces hay un segundo parámetro T, un certificado, que con esos dos el algoritmo retorna true. No importa que para algún parámetro retorne false, ¿tá? Ustedes piensen en un sistema de inecuaciones que sí admite una asignación de valores 0, 1, ¿tá? Entonces lo que tiene que hacer es hacer el algoritmo que recibe un segundo parámetro, que si vos le decís, si vos me das esto, yo verifico en tiempo polinomial que el sistema de inecuaciones tiene una solución. Esa es la idea. No es, vos me pasás el sistema de inecuaciones y yo te lo resuelvo. Te estoy pidiendo más información aún.
te estoy pidiendo que me des algo más que el sistema de inecuaciones, y si vos me das eso, y el sistema de inecuaciones tiene una solución, yo te voy a dar true. Como que le estoy pidiendo más cosas todavía. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Hay que hacer un algoritmo, un algoritmo certificador. Creo que lo que más cuesta es la primera vez. Cuando ven un algoritmo certificador, después entienden bien qué es. Salvo, como les digo, cuando ven la prueba de P adentro de NP, que viajan un poquito. Entonces nuestro algoritmo, vamos a hacerlo en un pseudocódigo brutal, ver si un sistema de inecuaciones, y nuestro certificado, ¿qué va a hacer? Va a ser la asignación de variables. T es una asignación esto es lo que recibo acá. Entonces, ¿mi algoritmo qué va a hacer? Mi algoritmo va a chequear que esta asignación de variables cumpla el sistema de inecuaciones. Entonces, lo voy a hacer en tiempo polinomial, y lo que voy a cumplir es esta parte. Ahora vemos lo rojito, lo del tamaño, que es una pavada. Pero si el sistema de inecuaciones tiene una asignación de variables, bla bla bla, entonces vos me la vas a poder dar, y yo te voy a retornar true. Si el sistema de inecuaciones no tiene una asignación de variables, entonces para cualquier t, te voy a dar false. Esa es la idea. O sea, si no hay una asignación de valores 0 o 1 para esto, que haga que me resuelva todas las inecuaciones, entonces no me importa el parámetro que vos me pases, yo te voy a dar false. Y si hay una asignación correcta, va a haber un parámetro que si vos me lo pasás, con ese te retorno true. Eso es lo que está diciendo esto acá. Si hay una asignación de valores 0 o 1, entonces va a existir un valor, uno solo, o pueden ser más, pero no con todo. Puede haber algún valor que si vos me lo pasás, yo te voy a dar true. En cambio, si no hay, si esto no se cumple, esto no se cumple. O sea, si no hay manera de satisfacer todas las inecuaciones, vos me pases cualquier valor que me pases, yo siempre te voy a dar false. Entonces es por eso que pensamos esto como un certificado. O sea, lo que hacemos es que en verdad esto de cierta manera comprueba que ese i está acá, o sea que hay una asignación correcta. Es como que certifica, ¿sí? Es como información más precisa de por qué me explica, como que le pido, no me des el sistema de inecuaciones, explícame por qué ese sistema de inecuaciones está acá, o sea, por qué admite una asignación de valores 0 o 1 que cumple todas las inecuaciones. Te pido un poquito más. Si vos me lográs dar esa explicación, además del sistema de inecuaciones, yo te voy a dar true. Y si en verdad el problema no estaba, vos no me vas a poder dar ninguna explicación. No va a haber ninguna manera que yo te retorne true. ¿Se entiende cómo es la idea? ¿Sí? ¿No? Estaba acá, voy a hacer un pseudocódigo. Acuérdense que ya acá estamos como un poquito más a otro nivel. A partir de complejidad ya pensamos un poquito más abstracto. Pero recorro las inecuaciones. Vamos a hacer un pseudocódigo macabro. Recorro las inecuaciones. Torno true. Verifico si se cumple la inecuación para la asignación vamos a ver así, si no se cumple la inecuación, retorno false. Vamos a hacerlo así. Si con la asignación t no se cumple una inecuación, retorno false. Entonces, si el sistema de inecuaciones está acá,
Entonces, ¿sí? Acuérdense lo que era estar acá, que hubiera una asignación correcta. Si está acá, entonces vos me vas a poder dar una cosa acá, una asignación, justamente la asignación correcta, que haga que el algoritmo retorne true. ¿Sí? Este algoritmo lo único que hace es verifica que con esta asignación, esto es una asignación a cada variable, un valor 0, 1. Esto lo único que hace es verifica que todas las inecuaciones se cumplan con esta asignación de variables. Entonces, si está acá es porque justamente porque hay una asignación correcta, entonces me vas a por dar el certificado y yo te voy a dar true. Si no pasa eso, o sea, si no se cumple esto acá, entonces no se cumple esto. O sea, si no hay una asignación de valores, vos no me vas a poder dar un certificado que me dé true. O sea, todos los demás certificados, todos los certificados que vos pruebes siempre va a dar false. Porque siempre alguna de las inecuaciones no va a cumplir. ¿Se entiende cómo es la idea? Ahora voy a explicar un poquito más lo rojo después, pero tampoco es nada otro mundo. ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? Claro, no es un algoritmo que resuelva, no es un algoritmo que reciba el sistema de inecuaciones y me diga sí, no o hay una asignación. Es un algoritmo que si vos le das como cierta información más, te puede comprobar y decir sí, hay una asignación para el sistema de inecuaciones o no. Pero te necesita algo más, y ese algo más generalmente es como pedirle, dame la solución. Si los algoritmos certificadores no solucionan el problema, o sea, no te dicen, mira, este sistema de ecuaciones está acá o no está acá, no te dicen eso. Te piden como más información y te dicen, si vos me das cierta información, yo te digo, yo te voy a poder, si vos me das como cierta información que explica por qué está acá, si me das como cierta información que valide lo que me estás diciendo, que el sistema de inecuaciones tiene una asignación correcta, entonces yo te voy a comprobar que efectivamente ese I tenía una asignación correcta. Es un trabalenguas medio mágico. Eso es lo rojito. Perdón, lo otro sí, lo otro es bien sencillo. Pero si quieren lo comento. Esto también. Esto es bien tonto, ¿sí? O sea, recorro las inecuaciones, estoy haciendo algo súper lineal, y acá lo que hago es para cada inecuación, agarro y simplemente asigno los valores uno a uno, hago la suma y verifico si cumplen la desigualdad o no. No es nada. Esto puede ser la cantidad de inecuaciones y esto como mucho puede ser, o sea, hacer esto de acá puede ser como mucho la cantidad de variables, porque es como que agarro una inecuación, que como mucho tiene todas las variables, asigno a cada uno un valor y verifico la cuenta. Si quieren lo explico un poquito acá. Esto de acá, ¿sí? Esto tiene el orden, la cantidad de variables del sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les digo, acá estoy en una inecuación, recorro cada una de las variables de la inecuación, le asigno los valores que están en t. Imagínense que t puede ser un arreglo con valores 0, 1, que me dice para cada variable qué valor le está dando. Entonces recorro como toda la inecuación y voy haciendo las cuentitas y verifico si cumple o no la desigualdad. Y después eso lo hago para esto de acá, que bueno, se ejecuta en toda la cantidad de inecuaciones que hay. Entonces me queda lineal. ¿Cómo podés hacer un ejemplo de un certificado para un sistema simple? ¿Cómo cuál? Podemos hacer el que tengan ganas, podemos pensar. O sea, vos decís plantear otro ejemplo para maquinar. Bueno, para SAT, por ejemplo, esto también es una asignación de variables. Es como que el certificador lo que dice es, si yo tuviera algo que resuelve SAT,
vamos con otro porque si no es más de lo mismo. Independent set. Independent set, si yo tuviera un algoritmo que lo resuelve en tipo polinomial, o sea, si estuviera en P, tendría un algoritmo que me recibe el grafo y el numerito K, ¿se acuerdan de K? Y me encuentra un subconjunto de al menos K nodos, todos independientes, o sea, todos sin aristas entre sí. Eso no se conoce, o sea, no hay ninguno que te encuentre el conjunto en tipo polinomial. Ahora, por ahora, ¿no? Ahora, ¿sí? Un certificador de independent set lo que te puede decir es dame el grafo y además dame el conjunto, dame el grafo y dame K, que es como la entrada normal para resolver el problema, y te pido más información, te pido el conjunto ese de tamaño menor o igual a K, que supuestamente es independiente. Ese sería el certificado, el conjunto de más de K elementos que no tiene aristas entre sí. Entonces, en tiempo polinomial, yo sí puedo validar que en ninguno de esos nodos, si entre ninguno, obviamente que ese conjunto tiene al menos K elementos, y que no hay aristas entre ninguno de los nodos de ese conjunto. Entonces, si hubiera un independent set de tamaño K, va a haber un certificado que va a hacer que el algoritmo retorne true. Si no hay, ¿sí? No va a haber ningún certificado que lo haga. ¿Muy en el aire o querés que lo baje a tierra? En general los certificados, por eso es la idea, por eso se le dice certificado, son como ideas de dame la asignación de por qué estás diciendo que sí. O sea, por qué estás diciendo que acá yo quiero retornar true cuando ese i está acá. Esa es la idea de mi algoritmo. Entonces, cuando el sistema de inecuaciones cumple esto, entonces ¿por qué me estás diciendo que esto está acá? Porque tenés alguna asignación de variables. Mirá, y yo te lo compruebo en tiempo polinomial. O sea, me está certificando que en verdad hay una asignación de variables. En independent set lo mismo, es dame además del grafo y el número K, ¿sí? Dame el conjunto que encontraste. Entonces, si vos me das ese conjunto, yo te digo en tiempo polinomial, sí, te digo true, si en verdad ese conjunto es independiente y de tamaño K al menos. Si yo pudiera hacer fuerza bruta acá en tiempo polinomial, entonces podría resolver el problema. Eso no quiero entrar. Pero bien, si yo quiero responder esto, alguien me dice, vamos a hacer un algoritmo para responder esto. Entonces hacemos fuerza bruta sobre todos los t, y si alguno me da true, llamando a este otro, si alguno me da true, entonces estaba acá. Es como uso un certificador para construir un problema que lo resuelve. Pero con todos los certificados, si alguno me dice que sí, entonces está. La decisión que tengo que tomar es sí, y si no, no. Pero hacer esa fuerza bruta se va generalmente de tiempo polinomial. Incluso a pesar de esta condición. Bueno, si quieren nos quedamos acá un poco comentando esto. Las dos cosas que faltan. Esto otro, ¿sí? Esto en verde, se ejecuta en la cantidad de inecuaciones. O sea que voy a tener un orden, cantidad de inecuaciones por cantidad de variables, ¿está? Polinomial, super polinomial. El cual de afuera recorrer las inecuaciones y después el de adentro es. Entonces, con eso cumplí esta partecita. Si polinomial le pasa el tamaño de la entrada y de la asignación. Y bueno, y esto rojito, ¿tá? Lo que me pide es que el certificado que me tenés que encontrar, ¿tá? Yo te estoy diciendo, mira, si ese i tiene una asignación óptima, entonces va a haber un certificado que me vas a retornar true, ¿tá? Ahora, yo te tengo que garantizar que ese certificado es en tamaño menor o igual, o sea, no es demasiado grande con respecto al ese i de acá, que me lo comí, ¿sí? Al tamaño del sistema de inecuaciones, ¿tá? O sea, el certificado, ¿sí?, que vos podés encontrar, ¿tá?, para hacer retornar true, ya lo dije, es un sistema de inecuaciones, ¿tá? No sé si lo estoy mareando más de lo que vamos a hacer así.
vamos a demostrar cosas que es más fácil que hablar en el aire. Vamos a demostrar aquello. Esto de acá, tiempo polinomial en base a las dos entradas, créanmelo, ¿tá? Es bien fácil. Esto lo pueden pensar como un arreglito que asigna cada variable 0, 1. Esto es el sistema de inecuaciones. Acá estoy recorriendo todas las inecuaciones y después para cada inecuación tengo que agarrar la inecuación y hacer la cuenta, y eso es recorrer todas las variables y hacer la cuentita correspondiente. ¿Tá? Entonces esta primera parte, créanmela. Vamos a probar esto otro. ¿Tá? Vamos a probar esto otro, por lo menos por el aire. Vamos a probar primero el implica y después el recíproco. ¿Ah? Entonces, asumo que SI pertenece a 0, 1. ¿No? ¿Tá? Entonces lo que digo entonces, si pertenece acá, entonces existe una asignación. Porque por definición de cómo definimos el problema, existe una asignación de, vamos a llamarle f, de variables a valores 0, 1. ¿Sí? Es una función que para cada variable me dice esto va a 0, 1 y que hace cumplir todas las inecuaciones. Eso es la definición de estar acá. Y que hace cumplir todas las inecuaciones. Con la Q, siempre lo quiero cortar y queda feo. Esto por definición del problemita, ¿tá? Para estar acá, el sistema de inecuaciones, ¿tá? Tenía que cumplir que hubiera una asignación, ¿tá? Y bueno, justamente si paso, ¿sí? Eso lo paso como T, ¿tá? Esto lo puedo empezar como un arreglo. Esto es una idea formal de una asignación y esto en verdad es una estructura que le pasamos a un algoritmo. Hay como una pequeña diferencia, pero está. Si le quieren empezar con un arreglito que a cada variable le asignan un 0, un 1, ¿tá? Podemos transformar esto en un arreglo T. F en T queda raro. Tomamos T, el certificado, tal que T de I es igual al valorcito asociado a la variable I, ¿sí? Y bueno, entonces si le pasamos B, SI, T, nos va a dar true. Y además, ¿sí? Lo que hay que probar, y no es muy difícil, es el tamaño de T, ¿sí? Que es lo que está en rojo. El tamaño de T, ¿sí? Que es un arreglito de cierto largo, es menor o igual, ¿sí? A la cantidad de variables, obviamente. Entonces se cumple esto acá, ¿sí? Hay un polinomio, que en verdad es el polinomio lineal, ¿sí? De tal manera que el tamaño del arreglo, o sea, de la entrada del certificado, ¿sí? El tamaño del certificado es menor o igual a el tamaño de la primera entrada, o sea, del sistema de inecuaciones, que es menor o igual a... Esto es importante, eso prueba lo rojo, sí que hay un polinomio, o sea, el polinomio es básicamente el polinomio lineal, ¿sí? Que no hace nada, o sea, que transforma esto en sí mismo. Pero la idea simplemente es que el certificado no sea mucho más grande que la entrada del problema. Es como que tenemos una entrada del problema y un certificado que valida si esa entrada tiene que... Tenemos una entrada del problema, un certificado, ¿tá? Y bueno, y lo único que queremos ver es que ese certificado que me valida que la entrada del problema tiene que decir que sí, ¿tá? En este caso que hay una solución para el sistema de ecuaciones, y ese certificado tiene que ser de tamaño polinomial en base a la entrada del problema. ¿Se entendió entonces o no? Sí, acá estamos probando el implica. Si partimos de acá, ¿sí? Si un sistema de inecuaciones
está acá, ya lo dije, es porque hay una asignación, ¿sí?, de variables a valores 0, 1, y que hace cumplir todas las inecuaciones. Entonces tomamos el certificado de acá, que es bien sencillo, que si pensamos el certificado como un arreglo, que asigna a cada variable un valor, tomamos este certificado y bueno, si lo ponemos ahí nos va a dar true. Y además el certificado es polinomial, el tamaño del certificado es polinomial en base al tamaño de la entrada del problema. ¿Se ve esa primera? Sí, el certificado es para verificar, por eso es certificado. Es como un poco más de información. O sea, este algoritmo no me resuelve el problema, pero si le paso un certificado, me chequea que no. Que hay una solución. No me detecta las soluciones, no le paso el sistema de inecuaciones y me dice sí, hay una asignación. Pero si le paso el sistema de inecuaciones y un certificado, que en general es el por qué ese sistema de inecuaciones se puede solucionar, me lo valida en tiempo polinomial. Una pregunta. Sí. Lo rojo, ¿no? ¿Qué pasa si vos tenés abajo de todo, lo último que pusiste en la inecuación? ¿Qué pasa si tenés una inecuación sola con 5 variables? Pero ahí es buena la pregunta. Pero el tamaño, ¿sí?, de la entrada, el tamaño del sistema de inecuaciones depende de las dos cosas. Un sistema de inecuaciones, acá somos un poco vagos en cómo medir la entrada, pero un sistema de inecuaciones, ¿sí?, depende no solo de la cantidad de ecuaciones, si vos lo pensás a nivel matricial, ¿sí?, como una matriz, como un sistema de ecuaciones de Gal 1, ¿sí?, tenés las ecuaciones así, o en este caso las inecuaciones, que serían las filas, y después las variables, las columnas. Todo eso forma el tamaño de la entrada. O sea, el tamaño del sistema de inecuaciones depende no solo de la cantidad de inecuaciones, sino de la cantidad de variables que tenga ese sistema. ¿Sí? Por eso es que esto de acá es lineal en el tamaño de la entrada. Ahí va, gracias. ¿Sí? Es como en el grafo, cuando medimos cantidad de nodos y además cantidad de aristas. Utilizamos las dos cosas para medir el tamaño del grafo, de cierta manera, del grafo que recibimos. Utilizamos la cantidad de nodos n y la cantidad de aristas n. Bueno, un sistema de inecuaciones, ¿cómo sería lo lógico de pensar que sería el tamaño del sistema de inecuaciones? Sería la cantidad de inecuaciones que tiene y la cantidad de variables que tienen esas inecuaciones. Pero es lo mismo, una sola inecuación con una sola variable, que una sola inecuación con 10 variables. Esa última tiene 10 veces más tamaño que la primera. ¿Sí? Claro, y el polinomio es la identidad, ¿no? El polinomio es la identidad, exactamente. Pero en general no entren en eso. Lo que yo estoy siendo formal para aclararles cosas, pero no quiero que ustedes vayan tan a fondo en algunas cosas. No se metan demasiado con el tecnicismo de cómo defino esto, si lo defino como un arreglo, si lo defino como no sé qué, si utilizo el primer valor como dummy o no, todas esas cosas no entren en ese detalle, ya estamos a otro nivel, ya estamos un poco más arriba, y lo importante es que hagamos un algoritmo, que lo hicimos, que recibe un sistema de inecuaciones y un certificado, que es la asignación a ese sistema, que valida que ese certificado de cierta manera me está justificando que el sistema de inecuaciones tiene solución. Lo hace en tiempo polinomial, ya lo he dicho, es muy difícil que haciendo cosas comunes nos salgamos del tiempo polinomial. ¿Por qué? Porque recorre todas las inecuaciones y después todas las asignaciones, y eso es básicamente como recorrer una vez todo el sistema, ¿sí? Como que vamos recorriendo las inecuaciones así y después los valores así para ir haciendo la cuenta. Entonces es lineal, de hecho, el tamaño de la entrada. Bien, hicimos el algoritmo en tiempo polinomial, en los valores de la entrada, y después demostramos primero esta ida y después falta la vuelta, que es la ida, ya lo he dicho. Si en verdad hubiera una asignación, va a haber algún certificado que va a hacer que el algoritmo me retorne true, y ese certificado no va a ser mucho más grande, el tamaño de ese certificado con respecto al tamaño del problema. La vuelta es más de lo mismo, o si quieren pueden hacer la vuelta o el control recíproco, como quieran, pero es sumamente sencilla la vuelta, o sea, es prácticamente lo mismo.
es si existe un certificado. Ahora partimos al revés. Si existe T, partimos de que existe T tal que B de CI T retorna true. Entonces, ¿cómo armamos la asignación? Al revés. Si lo volvemos a pensar a T como un arreglo, el algoritmo justamente nos está diciendo que a que T es una asignación de variables que satisface el sistema de inecuación. Entonces, si existe T, tomo F, ¿sí?, como a cada variable XY le asocio el valor que está en el arreglo. ¿Sí? Que sería T es una asignación y acá F lo pienso como una función de variables a 0, 1. T es como un arreglo que en verdad tiene un sentido, pero se lo extraemos. Transformamos el arreglito, valor 0, 1, en algo más formal, una función que a cada variable le asigna un valor 0, 1. Y luego, asignación F de variables en valores 0, 1, ¿sí?, hace que se cumplan todas las inecuaciones. Porque T lo hacía, o sea, T viene de retornar true, entonces validamos bien a mano de que cumpliera todas las inecuaciones. Entonces F, que básicamente es extraer T, porque PDCI T vale true. Entonces, con esta asignación, ¿sí?, SI pertenece a A01 y pro. Acá estamos yendo, nos fuimos súper formales, fuimos súper formales. Pero no sé si hay que entrar tanto, no les recomiendo entrar tanto en estas cosas. Armamos nuestro algoritmo certificador, que ejecuta el tiempo polinomial, y que si hay un sistema de inecuaciones que tienen asignación, entonces le vamos a poder pasar acá un certificado que es justamente la asignación transformada en un arreglo, para hacer un poco la distinción de lo matemático, asignación, a lo que pasa acá en computación, que le pasamos un arreglito que nos hace que retorna true. Y si no tiene inecuaciones, entonces no vamos a poderle pasar nada que haga que retorna true. Eso es por el sí solo sí que formamos. ¿Se entendió? Lejos, cerca, frío, caliente, ¿cómo están? Se nos fue un montón de tiempo hablando de lo mismo. No me gusta que se vaya tanto tiempo. Pero bueno, así se prueba que algo es NP. En verdad, lo que les digo, no se maten tanto, no sean tan quisquillosos, pero lo importante es dar el el algoritmo certificador, que tiene que correr en tiempo polinomial y que si le das la entrada del problema y algún certificado. Entonces, en general la idea es esa, es que el algoritmo valida en base a certificado que la entrada del problema tenía que decidir sí. Nada. ¿Sí? Como comentarios, el certificado en general lo pensamos así, pero de nuevo, no tiene por qué usarse si quiere el certificado. Y eso lo ven cuando miran bien que P está contenido en NP. Por ejemplo, el problema hoy de ver si un arreglo está ordenado, ¿sí?, ese problema está en P, obviamente, porque solucionar eso es recorrer el arreglo y ver que está ordenado. Si quisiéramos hacer el algoritmo certificador, le pasamos el arreglo y lo chequeamos hacia mano, no usamos T. Y eso cumple esto de acá. O sea, si el arreglo está ordenado, va a haber algún certificado, todo, cualquiera me sirve, que me va a retornar true. Si el arreglo no está ordenado, no va a haber certificado que retorne true. Siempre va a dar false. Y esa es la idea detrás de probar que P está contenido en NP. Es usar los algoritmos, los algoritmos que solo reciben la entrada del problema, ¿sí?, los algoritmos que resuelven el problema sin ningún certificado. Bueno,
súper denso esto, de más, muy de más. Nos pasamos un poquito, me pasé yo, ¿no? De rosca. Pero bueno, quería ser claro. Entendía que era bueno ser quisquilloso. Y bueno, en la parte B, una vez que probamos que esto está en NP, nos falta probar que, vamos a probar por ejemplo que SAT, o 3SAT cualquiera, vamos a ver, 3SAT se reduce al 0,1 integer programming. Eso es lo que nos falta. Ya vimos que esto está en NP. Si este es NP completo, si probamos que es más difícil que en NP completo, va a ser NP completo. ¿Dudas? ¿Quién tiene dudas? Esto le voy a dar la idea para no aburrirlos con tanto tecnicismo. Quedó muy positiva la clase, me ha gustado bien. Pero no tiene nada de loco. Tenemos esto de acá, es lo de siempre, ¿sí? Es transformamos, sabemos resolver este problema, queremos resolver este problema de acá, que es de satisfabilidad. Acuérdense, este problema, no sé si lo saben, ¿sí? Es muy similar a las inecuaciones, nos dan cláusulas, que son cláusulas de tamaño 3, ¿sí? Por ejemplo así, not x3, esta es una, esta es x2, esto es el not, la variable, x5, así, me dan cláusulas, ¿sí? Y yo tengo que encontrar una asignación, es muy similar, de valores true o false, ¿sí? Que me satisfagan todas las cláusulas. Este es el problema 3SAT. Me dan estas, lo que se llama cláusulas, que son básicamente tres variables anidadas con ANDs, tres literales en verdad anidados con ANDs. Cada literal es o una variable o el negado de una variable, por ejemplo está acá, y tengo que ver si hay alguna asignación de valores true o false que me validen todo. ¿Cómo hacemos esto? Sabiendo resolver lo de recién, transformamos esto cada uno en una inecuación, y vemos si hay alguna asignación de valores 0, 1 que nos satisfaga la inecuación. ¿Sí? ¿Se ve cómo es la cosa? Tenemos que satisfacer todas las cláusulas, va a ser lo mismo que satisfacer todas las inecuaciones. O sea que hay que traducir esto en inecuaciones y pensar la asignación de valores true o false como 0, 1. ¿Sí? ¿Se ve o no? Esta es una instancia de 3SAT, ¿sí? Un conjunto de cláusulas. Esta es una instancia de 3SAT. ¿Sí? Un conjunto de cláusulas. La voy a transformar en una instancia de integer programming, ¿sí? Y después voy a llamar al algoritmo que asumo cuando hago este tipo de reducciones. Asumo que tengo un algoritmo que resuelve esto. Voy a crear una instancia para integer programming, le voy a pasar eso y esa respuesta va a ser la que va a dar mi algoritmo que resuelve el 3SAT. Bien, o sea, es muy sencillo, hay que convertir estas cosas en inecuaciones. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es la idea de... ¿Cómo lo piensan? El pique está en la sugerencia, pero es pensar, esto... Tal vez si no lo han visto y es la primera vez que lo ven, es algo que les tiene que quedar, y si ya lo han visto es algo que tienen que recordar. Es algo que se usa mucho. El 1 es el true y el 0 es el false. Esa es la idea. Entonces, este tipo de inecuaciones, de hecho, bueno, algo un poquito más general es que el AND es el más y el OR es el producto. No sé si han visto eso, ¿no? Pero true y true, ¿sí? De cierta manera es lo mismo que 1 más 1, limitándolo, ¿sí? Cortándolo, y por ejemplo, porque true y false es 1 más 0, que es 1, ¿sí? El 1 es como el true y el 0 es como el false, y hay una correspondencia entre el AND y la suma, y el OR con el producto, ¿sí? Entonces true o false, perdón, al revés. Y acá hice la misma pavadita.
Eso son ORs, ¿sí? Hay que cumplir una de las tres. Vengo arrastrando ese errorcito. Y acá el AND, por ejemplo, true o false, true y false, que sabemos que false, es lo mismo que 1 por 0, que es 0. Y el true y true. Tengo una pregunta. Sí. No sería, o sea, capaz que funciona así, pero se me ocurre que puede ser al revés, que el, ¿cómo sería? El OR fuera el producto, porque, y que el 0 sea el true, porque si vos tenés un producto de variables, te basta con que cualquiera de ellas sea 0 para que valga 0. Está buena lo que estás planteando. Vos decís, eso es otra manera. Vos decís, yo quiero que una de estas tres se cumpla, ¿no? Ahí va. Claro, ¿sabés cuál es el tema? Que no te queda un sistema de inecuaciones lineal, porque vas a estar multiplicando variables, estas variables entre sí. Pero está muy buena la idea, o sea, yo hacer esto true significa hacer el producto 0, que sería que una de las variables sea 0. Está buena la idea, pero no es una inecuación lineal, son inecuaciones lineales. Son esto por 5 más esta otra por 3 más esta por no sé qué. Bueno, pero esto es algo que aparece mucho. El AND es como el ¿por qué? Porque si hay un false se anula. Entonces si vos tenés un true, un 1 y un 0, el AND te quedan 0, te quedan false. O sea, donde haya un 0 te quedan 0. Esa es la gracia del AND, ¿sí? Donde haya un false te quedan false, y es la gracia de la multiplicación. Donde haya un 0 te quedan 0. No salvaste. Y el OR es como la suma, porque por más que uno sea 0, si el otro es 1, te quedan true. Sí, es como, lo que pasa acá es que en el OR el false es el neutro. Hacer un OR con false es no hacer nada, porque esa segunda parte se olvida. Si vos agarras cualquier fórmula, haces esa fórmula OR false, es lo mismo que esa primera fórmula, porque el false no agrega nada, y es lo que pasa en la suma. El 0 es el neutro y el 0 es el false, que es el neutro en el OR. O sea, no aportan acá. Te queda true y acá te queda 1. Ahí acá, bueno, hay un problemita que 1 más 1 debería ser 1. De cierta manera. Es el único detallecito que queda feo. Entonces, esto en general se traduce de esa manera. Ese tipo de cosas. Y parece medio chancho, pero no. ¿Por qué? Porque lo que si nosotros decimos, vamos de nuevo, ¿no? Si estas variables true significa 1 y false significa 0, que se cumpla esta cláusula de acá es que alguna de esas tres sea 1. Si yo quiero que una de estas tres sea un true, ¿sí? Por eso hay un OR. Quiero que alguna de estas tres sea un true. ¿Qué significa eso? Que alguna, ¿sí? En nuestra otra representación, que alguna de estas tres cosas valga 1. Entonces, ¿cómo lo hago? Sumándolos y que alguno sea 1. ¿Sí? Vamos a tener tres cositas. Tres cositas acá. Esto va a ser 1 cuando esto valga true. Esto va a ser 1 cuando esto valga true. Esto va a ser 1 cuando esto valga true. Entonces, que una de estas tres se cumpla, ¿sí? O sea, que alguna de estas tres se cumpla es básicamente que una de estas tres me dé 1. Y si alguna de las tres me da 1, voy a cumplir la inecuación. ¿Se ve? O sea, estas cosas son... Yo quiero que una de estas tres sea true, y es lo mismo que buscar que una de estas tres cosas valga 1. Y como me fijo con eso, poniéndole un mayor o igual a 1. Lo que estoy diciendo acá en esta inecuación es quiero que alguna de las tres valga 1, porque estas cosas valen o 1 o 0. Va a ser la idea. Estas cosas van a valer o 1 o 0, entonces lo que yo estoy buscando acá es que alguna sea mayor o igual que 1. Que es análogo a que miro estas tres cositas y quiero que alguna sea true. Entonces esa va a ser la conversión. Entonces es muy sencillo. Esta variable se va a transformar en esta otra, que es lo mismo, pero a esta le doy valor true o false, y a esta 0 o 1, esta también, y a esta le doy 1 menos 3. ¿Se ve? Esto, cuando esto vale true, esta vale 1, y cuando esta vale false, esta vale 0. Y el not se escribe así. ¿Por qué? Porque el not de x3 es esto mismo. Cuando i3 vale 1, ¿sí? El not me queda 0. Y cuando i3 vale 0, el not me queda 1. ¿Sí?
Bueno, cuando x3 es true, acá tengo un false, ¿tá? Entonces cuando x3 es true, acá tengo un 1 y me queda todo en 0. Me queda todo en false. Cuando x3 es false, esto me queda true, y cuando x3 es false, acá tengo un 0, me queda un 1 que es true. No sé si fue lo que dije. Esa es la típica conversión y esto es muy común, ¿tá? De valores 0 a 1 y el not se escribe como 1 menos. ¿Por qué? Porque el 1 menos 0, ¿sí? Te queda 1 y el 1 menos 1 te queda 0. Es la manera de invertir el 1 y el 0 es a través de hacer 1 menos el numerito. Esto es raro, tal vez que la chispa se les prenda de una, pero es algo que se usa mucho y es muy común. Transformar el not de un numerito 0 a 1 es hacerle 1 menos el número. Entonces, y esta ecuación lo mismo. Estoy poniendo esta cosita, pero esta de acá, por ejemplo, me quedaría acá. Quiero que esta sea... ¿sí? Quiero que una de estas tres valga 1, o sea que o esta valga 1, ¿sí? O el not, esto valga 1, o sea que y1 valga 0, o que esta última valga 1. ¿Se entendió? Entonces hago una traducción de ¿qué? De cláusulas a inecuaciones. Estas inecuaciones, acá falta una acomodadita, ¿no? Los unos hay que pasarlo para el otro lado, para que nos queden bien como nivel matricial. Acá simplemente de este lado las variables multiplicadas por un 1 o por un menos 1 nos va a quedar en algunos casos, y del otro lado una constante. Entonces en verdad habría que hacer pasar este 1 para allá y este 1 para allá, pero no interesa. Si estoy transformando cláusulas en ecuaciones lineales, esta cláusula en esta inecuación y esta cláusula en esta inecuación. ¿Cómo? De nuevo, quiero que esta cláusula sea true, significa que una de las cosas tiene que valer true, y es lo mismo pensar que una de estas tres tiene que valer 1, que es poner esta inecuación acá. Esta inecuación cuando se cumple cuando una de las tres vale 1, al menos, porque siempre toman valores 1 o 0. ¿Se entiende la conversión? Sí, este ejercicio va a ser, el algoritmo es súper sencillo, es transformar esas cláusulas de ahí en estas inecuaciones de acá y llamar, si yo quiero un algoritmo, recuerden, estoy haciendo una reducción de 3AT a 0,1 integer programming. Quiero hacer un algoritmo para resolver esto, entonces recibo unas cláusulas, las convierto en inecuaciones, se las paso a un algoritmo que resuelve integer programming, y si eso me dice que hay una asignación de valores 0,1 ahí que funciona, entonces yo retorno true, porque significa que tengo una asignación para estas variables de true o false que me hacen valer todas las cláusulas. Bien, lejos, cerca, frío, calor, ¿cómo están? Muy mal, muy lejos, voy de nuevo, bien, hay un bien, hay algún otro bien, no es tan trivial, pero bueno, bien, hay más bien, ahí los bien a secas son engañosos, pero es muy similar a las reducciones que venimos haciendo, que no tienen mucho pre o post procesamiento, que en general puede haber. O sea, estamos haciendo nuestro algoritmo para retornar 3AT, ¿sí? Estamos haciendo la reducción, deberíamos hacer un algoritmo para retornar para esto 3AT, y acá vienen las cláusulas, y acá convierto cláusulas a inecuaciones y retorno vamos a suponer que tengo un algoritmo que me resuelve 0, 1 y prod, que se llama así, vamos a ponerle ahí algoritmo, vamos a ponerlo en inglés para quedar un poquito más chetos, 0, 1 de las inecuaciones que hago.
como siempre, para ver que esto es una reducción polinomial, hay que probar tres cositas, que es la primera y la más fácil es algoritmo de 3SAT invoca una cantidad polinomial de veces, en verdad lo hace una vez, lo hace una vez, a el algoritmo que resuelve 0,1 integer programming. ¿Se acuerdan? Este tenía que llamar una cantidad polinomial de veces y tenía que tener una cantidad polinomial de pasos, además de las llamadas. Uno de SAT. Vamos a poner así, los dos puntos que hay que tener. El resto de los pasos. Que es básicamente la conversión de cláusulas a inecuaciones, como lo habíamos hecho hoy. ¿Sí? Conversión, cláusulas a inecuaciones. Se puede hacer en tiempo polinomial. ¿Sí? El resto de los pasos, acuérdense, primero tenía que ser este algoritmo, de cierta manera tenía que ser polinomial, asumiendo que este era polinomial. Entonces la idea es que este se llame una cantidad polinomial de veces, se llama una sola, y el resto de los pasos tenía que ser polinomial. Y el complicado, o lo que hay que ver, es este. Acá están los deberes. Probar que esto, ¿sí? La conversión de cláusulas a inecuaciones se hace en tiempo polinomial. Pero este tipo de justificaciones ya en este nivel de problema no entren en ese detalle. Ya estamos como un poquito más por arriba. Acá lo que buscamos en los ejercicios es que demuestren otro tipo de manejo y no que sepan convertir las cláusulas, las pongan en una lista de adyacencia y las sepan convertir a... No, estamos en otro nivel de complejidad, otra visión, queremos que tengan una capacidad de abstracción, que es lo más importante en este tipo de problemas. No estamos buscando que sepan hacer esto, así, definir una estructura para las cláusulas, una estructura para las inecuaciones, dar un código tipo polinomial que lo convierta, no. ¿Está? Esto es claro que se puede hacer en tiempo polinomial, la mayoría de las cosas las hacemos en tiempo polinomial, entonces justifíquenlas, pero no vayan al código for bla 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 bla. No a ese nivel, ya estamos en otra etapa. Entonces, esto es lo primero para una reducción, y lo segundo es probar que la reducción es correcta. Es el primer paso, esto sería el punto 1. Esto es fácil, esto ya lo vimos, y estos son los deberes, como quien dice. Es fácil, simplemente tiene que justificar. Se trata más de justificar cuál es la conversión, de cómo se convierten las cláusulas a las inecuaciones, que lo demás. Acuérdense, para cada cláusula una inecuación, y lo que hacemos es cada variable la transformamos en otra variable, y cuando aparece un not ponemos uno menos el valorcito. Y después la corrección. Después, eso es lo primero, y después lo segundo es la corrección. El segundo paso, además de ver que se ejecuta el tiempo polinomial, es la corrección del algoritmo. Que en general vieron, en estos problemas lo más importante, en los problemas de reducción, además de hacer el algoritmo, de explicar cómo es que se hace la reducción, hay que justificar la corrección del algoritmo. Entonces, algoritmo 3SAT, retorna true, sí, solamente sí, vamos a poner flechitas así. Esta es la corrección del algoritmo, que esto retorna true si solamente sí había una asignación correcta para las cláusulas. Algoritmo 0,1 y pro retorna true. Esto
pasándole las inecuaciones que dijimos, son true, y esto sí solamente sí. Acá usamos que esto es simplemente el algoritmo, ¿no? Este algoritmo retorna true si esto de acá retorna true. Esto porque este algoritmo es correcto, estamos asumiendo que esto es un algoritmo que resuelve acá, correcto. Esto sí solamente sí. El conjunto de inecuaciones tiene una asignación 0,1 o de valores 0,1 a las variables. ¿Se acuerdan que usamos las variables y para hablar de las inecuaciones y x para hablar de las variables de las cláusulas, que son la misma, unas son true o false y las otras son 0,1, ¿no? Para que cumplen todas las inecuaciones. ¿Está? Eso, ¿sí? El algoritmo retorna true si esto retorna true, y eso básicamente si hay una asignación para todas las inecuaciones correcta. ¿Está? ¿Y eso cómo lo hacíamos? ¿Está? ¿Cómo se cumple esto? ¿Se acuerdan cómo eran estas inecuaciones? Eran así, era i1 más i2 más 1 menos i3 igual a 1 y todo así. Más, no sé, i5 más i4 mayor o igual a 1, y eran ecuaciones de este estilo. ¿Cómo logramos que todas las inecuaciones se cumplan? Bueno, ¿tá? Tiene que haber un 1 como mucho de cada lado. Entonces, si solo sí, lado izquierdo, ecuaciones, tengo algún sumando de valor 1, ¿tá? Y eso corresponde a que en la cláusula tengo un literal que vale 1, ¿tá? Eso lo pueden explicar un poquito mejor. Acá le agrego unos pasitos intermedios si quieren para hablar un poquito. Eso significa que en cada cláusula tengo un literal que vale true, y eso sí, solamente sí, a lo que quería probar. Este algoritmo retorna true si solamente sí hay una asignación válida que satisface una asignación, en este caso valores true o false a las variables, que satisface todas las cláusulas. Y listo. Lo hacemos todo en vez de hacer ida y vuelta, porque en general los ida y vuelta quedan iguales. Lo hacemos todo en una tira de sí solamente sí, y es más fácil. Esto es un pique que a mi gusto es importante. Ya estamos sobre la hora, ¿tá? En breve ya corto. Ese es un pique que me considero importante. Para probar la corrección en este tipo de cosas donde hay solo los algoritmos son así, o sea, transformamos el problema en otro, vayan por este tipo de esquema. Vayan con solo sí, solamente sí. Y acuérdense que tienen que probar que el algoritmo retorna true, ¿tá? Sí, solamente sí. En verdad, bueno, el problema decide sí ante esta entrada. O sea, esto retorna true si solamente sí. Acuérdense el problema 3AT. Hay una asignación válida que satisface todas las fórmulas. Este dibujito está un poquito mal, porque en verdad tiene que haber 3 de cada lado. Entonces lo que hacen es, este algoritmo retorna true cuando este retorna true. Esto con esta entrada. Cuando esto retorna true, por corrección, y ahí ya pasan como a otro plano, ya dejan el nivel del algoritmo, ¿sí? Y pasan a un nivel del problema. Eso es gracias a la corrección. Cuando este algoritmo retorna true, sí, solamente sí, y ahí ya hablamos del problema. El conjunto de estas inecuaciones tiene una asignación 0,1 las variables tal que cumplen con las inecuaciones. Y ahí ya trabajamos a nivel de problema hasta llegar a esto, a que el hecho de que haya una asignación acá que haga que todas las inecuaciones se cumplen es lo mismo a que haya una asignación válida en las cláusulas, ¿sí? Que hace que por lo menos un literal de cada cláusula se cumpla.
Eso fue lo que llegué. Esto retorna true si solamente sí. Esto retorna true si solamente sí. Puedo satisfacer todas las inecuaciones. Eso si solamente sí. Como estas cosas valen 1, 0 y de la manera que lo construí tengo solo unos o ceros de cada lado, la única manera es tener por no es un 1 de cada lado. Si en cada lado izquierdo de las inecuaciones tengo algún sumando de valor 1, y eso se corresponde a que en cada cláusula tengo un literal que vale true. Eso hay unos pasitos acá, es bien fácil de probar. Y que en cada cláusula tenga alguno que valga true significa que tengo una asignación válida que satisface todas las cláusulas. Esto acá lo que hay que explicar es, ¿sí? Lo que hay que explicar acá, usando asignación, está definida, ¿cómo no decir definida? Lo que tienen que hacer acá es justamente introducir esa asignación. O sea, ustedes acá tienen una asignación a las variables que hace que del lado izquierdo haya algún valor 1 y dicen, bueno, con esa asignación creo esta otra asignación, ¿sí? Que si a i1 le pone true, entonces a x1 le pone, perdón, si a i1 le pone 1, a x1 le pone true, y si a i1 le pone 0, a x1 le pone false, ya lo habíamos discutido, y con esa asignación, entonces, en cada lado de la cláusula tengo un literal que vale true. Eso es lo que hay que definir acá, estos 3 puntitos suspensivos. Explicar que acá me quedé en que tengo una asignación que me hace que alguna de estas cosas valga 1 para todas las inecuaciones. Después tengo que ahí definir, bueno, si a esto le pongo 1, a la variable x1 le pongo true, y si a esto le pongo 0, a la variable x1 le pongo false. Tengo que definir una correspondencia, y bueno, en base a esa correspondencia lo que estoy diciendo es que si acá hay alguna cosa que valga 1, del otro lado hay alguna cosa que vale true. En cada cláusula tengo un literal que vale true, y eso sí, solamente si hay una asignación válida que es fácil. ¿Está? Más o menos la idea. Usando la... chino dice, ¿no? Qué espanto. Usando la asignación definida, dice. Lo que tiene, por eso va azul acá. Acá dicen, bueno, acá crean la asignación. ¿Sí? Dicen, transformo esta asignación que me hace estas cosas, alguna valga 1, en la asignación para las variables, como ya lo comentamos. Si vale de este lado 1, del otro lado vale true. Si vale 0 de este lado, del otro lado vale false. Y bueno, y esa asignación de true o false a las variables me hace que todas las cláusulas tengan una literal. Para la asignación definida. Así que acá la tienen que definir. Ahí tienen que hacer el paso de... ¿Sí? Bueno, se me fue el tiempo. Vale, voy a parar de grabar acá.